mucha gente cree que BIM es para eso, ¿no? Para hacer renders, para hacer 3D, y eso es algo que se hacía con modelos 3D. BIM es otra cosa completamente diferente, ¿no? La diferencia principal es que los modelos 3D o CAD son cajas, ¿no? Son cajas que tienen ciertas medidas, áreas, a lo mejor texturas, pero son elementos 3D que no tienen propiedades de construcción o de diseño, ¿no? En BIM pues no es una caja, es un muro de concreto con un factor de resistencia, puede tener fecha de inicio, fecha de terminación, costo, proveedor, control de calidad, pruebas de laboratorio, información para operación, mantenimiento, etcétera, ¿no? Si te interesa nuestro contenido, suscríbete. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, continuamos con el video. Estrellas del BIM. Hola a todos y bienvenidos a su canal Getco. Mi nombre es Luis Rodríguez y el día de hoy regresamos a una sección que teníamos para ustedes llamada Estrellas del BIM, y tenemos una entrevista que estaba archivada de hace tiempo que afortunadamente hemos podido rescatar. El día de hoy estaremos hablando con Marco Vidali, una de las personalidades que ha estado impulsando la metodología BIM dentro de México y Latinoamérica. Si bien a lo mejor puede que él no haya sido el primero que haya metido la metodología dentro del país, sí fue el primero en dar resultados y aplicarlo en proyectos de gran infraestructura desde el año 2007 y hasta la fecha. Así que, sin más, les presento a Marco Vidali. Bueno, pues soy arquitecto. Tengo pues más de 20 años de experiencia en el medio de ingeniería, arquitectura y construcción. Tengo una maestría por la Universidad Politécnica de Cataluña, 2 diplomados de alta dirección por el IPADE y el EGADE. Y bueno, pues, referente al tema de BIM, empecé el área de ICA BIM en ICA alrededor de 2007, me parece. Y hasta 2014. Durante ese periodo llegamos a tener un equipo muy grande de gente. Llegamos a tener en promedio 130 personas y pues hicimos más de 200 proyectos, ¿no? Dentro de ICA. Hacíamos desde cosas básicas, ¿no? De modelado para detección de interferencias, hasta cosas más complejas que son ya pues, todos los datos ligados en bases de datos externas para poder modelar de manera paramétrica, temas ligados con SAP o con otros sistemas de ERP, etc., ¿no? Hicimos pues, cualquier cantidad de cosas, de desarrollos tecnológicos, hicimos mucho desarrollo para plataformas como Revit, desarrollos internos, etc., ¿no? Y en 2014 salgo de ICA y fundamos Rizoma, que es donde estamos hoy. Es una empresa que empezó principalmente dando temas de consultoría para cualquier campo relacionado para ingeniería, para diseño y construcción virtual. Empezamos haciendo modelos y mucho capitalizando la experiencia de lo que hicimos en ICA. Y ahora estamos girando un poco más hacia temas de diseño generativo y un poco pues usar las plataformas tecnológicas realmente como una herramienta que no nos deje hacer tonterías, ¿no? Una herramienta que realmente haga mejores proyectos y que no solo tenga los beneficios básicos de BIM, sino que tenga mucho más beneficios de impacto en la comunidad, etcétera, ¿no? O sea, va mucho más allá de optimizar un proyecto específico, sino parte desde cómo se va a hacer ese proyecto y todo lo que se necesita, ¿no? Y regresando un poco a los inicios, me imagino que tú viste cómo nació BIM y fueron de los que formaron parte de esos impulsores dentro de México. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto de cómo fue esa transición de querer integrar algo nuevo en un mercado que ni siquiera se conocía? Pues sí, fue interesante. Yo, estando en ICA, era gerente de desarrollo de negocios, y ahí lo que hacíamos era pues, buscar nuevas oportunidades de negocio para ICA como constructora, pero también pues, de negocios en general, ¿no? Entonces en ese momento estábamos empezando el edificio de Reforma 27 y se había trabajado algunas cosas con gente de Gary Technologies, ¿no? Entonces en ese momento yo mi tesis de la maestría que hice en España
estaba muy enfocada al tema de la representación de los proyectos, ¿no? Yo decía que seguíamos representando los proyectos de la misma manera que hace muchísimos años, o sea, había evolucionado del respirador al AutoCAD y ahí habíamos seguido, pero al final eran sus plantas, cortes, fachadas, y entonces era como que pues, debería haber nuevas maneras de representar los modelos con los proyectos con tecnología. Y cuando estoy en ICA y empiezo a ver que hay alguna cosa pasando con Gary Technologies, me acerco con ellos y entonces sugiero la idea de implementar estas tecnologías dentro de ICA. Llegamos incluso a tener una reunión con Frank Gehry en Los Ángeles, ahí en su despacho, y empezamos a trabajar todo un business plan para ver cómo podíamos abrir una empresa de BIM, ¿no? En ese momento usando la plataforma de Digital Project, que era de Gary Technologies. Y ya avanzamos, le dedicamos un buen rato, y al final por un tema no cuajó la relación no la relación, sino como las posturas de ICA y de Gary Technologies para generar esta empresa, y no caminó, pero pues, durante todo ese tiempo yo estuve internamente vendiendo la idea, ¿no? Pues en una empresa de 60 y tantos años de ingeniería, pues es difícil de pronto querer cambiar los procesos, pero al final pues, se me dio la oportunidad y me dijeron, bueno, pues ahora le vas, echa a andar esa área, pero pues tienes que dar resultados en 2 meses, ¿no? Porque ya no, tu puesto anterior ya se lo vamos a dar a alguien más. Entonces, pues en ese momento empezamos a ver otras plataformas, porque pues decidimos que tal vez Digital Project era para formas demasiado complejas como para lo que ICA estaba haciendo en ese momento, que eran obras pues, muy grandes, pero mucho más de ingeniería, menos estéticamente complejas, ¿no? Entonces, pues pasaron 2 meses y obviamente no teníamos nada, pero pues les pedí que me dieran chance un tiempo más de poder dar resultados. El primer proyecto que hicimos fue el CENIAC, el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, que está ahí en Periférico y Tlalpan. Y nos costó trabajo, nos costó como unos 6 meses dar los primeros resultados, pero al final lo logramos. Ahí fue donde conocí a Pablo Lezama, que ahora es un socio mío acá. Y pues fue muy interesante ver como la evolución de un software que en ese momento estaba dirigido completamente a arquitectos y diseñadores, como nosotros como constructora llevábamos ese modelo a la obra, ¿no? Y entonces empezamos a decir, bueno, si el modelo tiene todos estos elementos y tiene números y son extraíbles a bases de datos, ¿por qué no usamos esa información para todo lo demás que se necesita en la construcción? No nada más para diseñar y que todo esté en su lugar y hacer una cuantificación, sino poder dividir subcontratos y hacer simulaciones del procedimiento constructivo, que en ese momento era como muy... pues usábamos algunas plataformas donde nada más nosotros medio poníamos algunos tiempos, ahora ya hay otras plataformas donde ya se llegan directamente adentro o importas de otras plataformas, etcétera, pero al final fue como un momento pues muy interesante para nosotros porque fue explotar un software de diseño para construcción, y para eso pues empezamos a ver todas las opciones, todas las posibilidades que había detrás de eso, y además había gerentes muy renuentes, ¿no? Gerentes de proyecto que no confiaban en la información o no querían confiar en la información, y había otros que entendieron muy bien de qué se trataba y ellos mismos nos decían, oye, si tu modelo me puede dar, por ejemplo, la superficie de pintura, también me puede dar esta otra cuantificación, o me puede dar esta otra cuantificación, pero que esté dividida con el muro hasta aquí y esto, o sea, como cosas ya muy específicas de obra que nosotros programábamos o cambiábamos los procesos de cómo modelábamos para que las cuantificaciones fueran más útiles y de esa manera dividieran los subcontratos, etc. Entonces, pues fue muy divertido porque había poco y había mucho que hacer, ¿no? Y teniendo la capacidad de ICA en su momento, pues fue muy divertido hacerlo y logramos cosas increíbles, y pues tuvimos muchísimos errores también, ¿no? Cosas que pensamos que iban a funcionar muy bien que no funcionaron, incluso en algún momento diseñamos hasta un videojuego, ¿no? Para ir como planeando una excavación, y entonces iba con una máquina, una retro, ibas moviendo a ver cómo tenías mejor desempeño, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, en ese inter que estaba justamente buscando integrar como esta metodología, ¿había alguien en México o en otra parte que estuvo ayudándolos a mejorar este concepto para convertirlo en lo que ahora
bueno, ahora es Rizoma, pero antes fue ICA BIM. Pues sí, la verdad es que por el volumen, ¿no? Por el volumen de proyectos y el tamaño de los proyectos mismos, rápidamente nos empezamos a colocar en foros internacionales, ¿no? Entonces empezamos a ir a dar conferencias, pues primero a Estados Unidos y después pues, acabamos dando conferencias en Australia, en Alemania, en Londres, ¿no? en varios lugares. Y eso nos abrió muchas puertas porque en otros lugares del mundo donde llevaban más años haciendo esto, se dieron cuenta que en México se estaban haciendo cosas bien interesantes también, con proyectos lo suficientemente complejos. ICA hizo una apuesta importante en nosotros, ¿no? Al tener los equipos, el software, la gente necesaria para hacer esos proyectos faraónicos y poderlos ir a presentar a todo el mundo en cuanto a la parte de BIM, ¿no? Entonces, eso nos generó muchas alianzas interesantes con constructoras de otros países, con desarrolladores de software, con los mismos proveedores de software que pues, como que les llamó la atención lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces se generaron alianzas que hicieron que pudiéramos potencializar muchísimo más lo que ya estábamos haciendo. Entonces fue interesante porque además pues, muchas de esas empresas o personas que trabajaban en esas empresas que ahora tienen otro negocio, seguimos en relación con ellos, ¿no? Seguimos teniendo contacto con ellos, tenemos alianzas tecnológicas importantes con mucha de esa gente que conocimos hace pues, más de 10 años, ¿no? Cuando empezamos con esto. Porque al final sí teníamos el músculo de ICA para hacer cosas grandes, pero al final teníamos como visiones parecidas y esa es con la gente que vas conectando, ¿no? Entonces hay gente que me ha buscado y que a lo mejor no supo nada de mí en mucho tiempo y me pregunta, oye, ¿dónde están ahora? ¿Qué estás haciendo? Seguro estás haciendo algo interesante. Yo estoy acá y a lo mejor por ahí conectamos en otra cosa diferente, pero que sabíamos que íbamos a ir más o menos hacia la misma línea, ¿no? Sí, bueno, no sé si sea correcto, pero bueno, yo tengo como 7 años más o menos conociendo un poco la metodología y adentrándome en esta. Y en su momento vi un grupo llamado BIMX, ese fue parte de los evangelizadores de BIM en México. Pues sí, fuimos un grupo que se fue organizando con Luis Manuel Sánchez. Ha habido como varias iniciativas de querer hacer como ciertos grupos. Al final creo que en los últimos años se ha exponencializado el uso de BIM. Primero porque pues hace 10 años la gente como que no entendía bien o no lo sabían usar o pensaban que por hacer una casa en algunas de las plataformas ya eran BIM managers, ¿no? Y ahora creo que el mercado ha crecido exponencialmente, lo cual es bueno y malo porque por un lado hay mucho más conocimiento de estas metodologías en toda la industria, por otro lado hay muchas empresas pues, patito, por decir así, o charlatanes que van y dicen que son BIM managers y la verdad es que hacen daño a las empresas que los contratan porque se gastan una lana y el resultado no es el bueno y entonces van diciendo que BIM no sirve para nada, etc. Entonces, en algún momento nos empezamos a organizar este grupo de BIMX. Queríamos hacer como una asociación donde pues, la gente medio se registrara, pudiéramos generar algún tipo de estándares y como tener charlas. Y la verdad es que fue un esfuerzo interesante. Pero me parece que tal vez no fue el momento, faltaba mucho experto para opinar en el tema, ¿no? Como que éramos un grupo de amigos que ya nos conocíamos, que hacíamos ciertas cosas y pues teníamos mucha chamba todos, entonces faltó eso y faltó como incluir a más gente que pudiera aportar. Luis Manuel sigue con el tema, ¿no? Él sigue haciendo sus podcasts y hace otras cosas, él ahora vive en Los Ángeles, pero sigue metido en ese tema. Julián Toro, que también estaba ahí, fue el que organizó el evento de City hace unos meses, que me parece que fue también bastante interesante. Y después hay otras iniciativas, como la del BIM Forum, de la Cámara, y pues alguna otra por ahí. Muy bien, y justamente eso que comentas es muy cierto. De aquí a 2 años atrás creo es cuando ha empezado a crecer exponencialmente BIM de manera comercial, por así decirlo. Sin embargo, no todo es lo que oferta y eso también ha transversado un poco el crecimiento dentro de México. Yo sé que sería de mala fe poder decir cuáles son las empresas patito, pero también podemos recalcar
dentro de tu experiencia y como colaboradores, aquellas empresas que valen la pena reconocer, que están haciendo su esfuerzo y que realmente están haciendo las cosas como debe de ser aquí en México? No sé si nos podrías comentar. Pues mira, la verdad es que se ha ampliado tanto el espectro de servicios relacionados con BIM que no sabría cómo calificar hoy exactamente a las empresas, ¿no? De hecho, hay como otra iniciativa que estamos haciendo con otras empresas. Con todo el tema del aeropuerto surgieron muchas empresas de BIM y los precios se empezaron a mover mucho, ¿no? Las empresas serias que pagamos licencias, que tenemos equipos, que tenemos oficinas, que tenemos a la gente en nómina, ¿no? Todo eso hace que los costos sean más caros. Hay despachos chiquitos que trabajan con licencias piratas, con computadoras chafas, en algún lugar ahí X, que dan unos precios pues, con los cuales nosotros no podemos competir. Pero entonces al final ya están dando un servicio que es diferente a lo que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos seguridad y plataformas mucho más complejas, ¿no? Con gente mucho más experta que pues, gente que nada más sabe modelar. Entonces algunas de las empresas más serias nos juntamos como para ver cómo nos organizamos, a ver si hacemos algún tema de aranceles o algún tema más de certificación o algo, porque si no, pues el mercado se va a seguir pues sí, se sigue prostituyendo y eso nos afecta a todos, ¿no? Aunque nosotros estamos como evolucionando ya un poco más hacia otras líneas, pues es algo que nosotros de cierta manera fuimos impulsores en México y que queremos seguir cuidando para todos, ¿no? Entonces, pues más allá de que yo conozca o no lo que están haciendo a detalle y pueda yo dar una calificación, sé que empresas con las que yo me puedo sentar en una mesa a hablar cosas serias, puede ser, pues está The BIM Group, está Construbim, está la parte de consultoría de Darko, CIC, ¿no? De Julián Toro, y me parece que no mucho más, También creo que el pastel es muy grande para todos y entre estas empresas que te digo, pues de pronto nos hemos ahí topado en algunos concursos o con algunos clientes parecidos. Con algunos hemos tenido muy buen diálogo y nos organizamos para que todo funcione y con otros ha habido ahí medio guerra de precios. Pero al final me parece que es gente con la que yo creo que tiene la capacidad. Y habrá alguna otra por ahí de la cual yo no estoy enterado, pero hoy yo creo que esas son Las que podrías decir pues las que tienen mayor seriedad, ¿no? Sí, porque justamente me ha pasado a mí en particular ahorita como ingeniero calculista que de repente llegan muchas empresas a la firma que dicen que hacen BIM, que piden servicios, pero luego te das cuenta que simplemente contrataron a un chavo que hizo un cursillo y se dice ser un BIM manager. Entonces eso es importante, saber quiénes son los referentes y cómo podemos buscar ser mejores, porque obviamente no todos nacimos aprendiendo. Sin embargo, sí es importante saber con quién o con qué empresa puedes empezar a mejorar si es que tu intención es realmente llegar a ser alguien importante dentro de la rama BIM y realmente aprender lo que la metodología aporta. Sí, creo que además es un tema que, o sea, las empresas BIM creo que están condenadas a desaparecer en algún momento, ¿no? Siento que las empresas, o sea, los despachos de arquitectura, las constructoras, las gerencias, etcétera, toda la gente que usa BIM, en algún momento deberá tener BIM dentro de sus procesos normales y no necesite de un externo. Sería igual de ilógico que hoy o hace unos años subcontratar a una empresa que te dé servicios de AutoCAD, ¿no? Pues ya la gente aprendió AutoCAD y las empresas funcionan en AutoCAD y así es como se hacen las cosas, no necesitas un externo que te haga AutoCAD. En el caso de BIM creo que tiene que haber una evolución muy similar, las empresas tienen que adoptar BIM dentro de sus procesos y no necesitar de ningún externo, ¿no? Y esto va a pasar creo que por diferentes puntos. Primero, la gente que están contratando, que es la gente que está saliendo de las universidades, cada vez más viene con esa mentalidad, ¿no? De hacer las cosas en BIM. Por un lado, los dueños, ¿no? La industria privada o la inversión privada está empezando a exigirlo mucho más, ¿no? Los fondos, etcétera, ya piden temas de BIM y por otro lado, el gobierno lo está pidiendo. Entonces hay como presión por todos lados para que las empresas se conviertan en BIM en vez de estar solicitando servicios BIM por fuera, ¿no? No sé cuánto dure este proceso, pero pues yo creo que es inminente, ¿no? Sí, así como lo comentas, o sea, ya, bueno, al menos en la rama de ingeniería estructural,
es un poco complejo buscar implementar, pero al menos ya están viéndolo como una opción a futuro. Y justamente retomando el punto que comentaste, hace unos 3 o 4 meses, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó un comunicado sobre una estrategia BIM. No sé si Sí, ahí estuve en el lanzamiento. no sé si tengas algo que como darnos de antesala al respecto. Pues me parece que es una buena iniciativa. Yo participé en algunas de las reuniones. Me parece que es un tema un poco complicado, que no fluye tan fácil como en otros países, porque al final pues BIM es una herramienta de transparencia y desgraciadamente en el gobierno pues no todo el mundo quiere que haya la suficiente transparencia, ¿no? Entonces, y no lo digo por nadie en específico, digo porque los procesos, ¿no?, de este tipo de implementaciones y tecnologías normalmente son más lentos. Entonces, hubo una visita de gente del BIM Task Group de UK, que creo que empezó a darle un poco de orden, y estuvieron metidas algunas empresas mexicanas, ¿no?, como Autodesk, que también estuvo la cámara, y hubo, ¿no?, movimiento. Finalmente la gente de Hacienda empezó como a poner más atención, se logró cierto avance y se presentó esta iniciativa. Me parece que es un gran primer paso, aunque me parece que le falta un poco de estructura. Al final me parece que se van a pedir modelos BIM para proyectos de más de 1,000 millones de pesos, pero no quedó muy claro ni cómo, ni para qué, ¿no? Entonces me parece que es un muy buen paso, pero habría que presentar una estrategia, ¿no?, de cómo se va a lograr, cuáles van los primeros proyectos que tienen que hacer así, ¿no?, con qué estándares o con qué normativa o términos de referencia, y alguna meta, ¿no?, si para el 2024 o 2000 no sé qué, todos los proyectos de X monto, pues parecido a lo que se hizo en Reino Unido, ¿no? Entonces, y está pasando mucho en otros países. Aquí me parece que se quedó en eso. Sin embargo, algo que me da mucha satisfacción es ver que se le está dando seguimiento con el cambio de gobierno. En algunos proyectos que hemos estado ahí medio cerca, ¿no?, ya de López Obrador, hay mucho la insistencia de Hacienda de que BIM y que, ¿no? Entonces, me parece que por cuando se presentó, que fue a finales del término pasado, podría enfriarse, y me da mucho gusto ver que no, que sigue bastante caliente. Algo muy bueno hizo la gente de Hacienda, que se encargó hacia el final de esto para dejarlo en un buen lugar dentro del escritorio, y está bastante presente. Entonces creo que va a seguir agarrando tracción. Ahora lo ideal sería como retomarlo para volver a hacer esta estructura o esta estrategia que me parece que creo que es súper necesaria para que todos sepamos dónde estamos parados. Sí, bueno, y retomando un poco atrás de ICABIM, de hecho, aquellos que estén dentro de esto sabrán que prácticamente cuando se hace un buen uso de la metodología, muchas veces detrás tienen un pre-ICABIM, uno que fue ICABIM. Entonces, ¿nos puedes comentar qué tanto esfuerzo o cómo estuvo el proceso para poder iniciar a la gente para esta nueva forma de trabajar? Pues fue muy interesante y es muy diferente hace 12 años ahorita, ¿no? Pero hace 12 años el conocimiento era mucho menor, y me parece que la gente tenía muchas más ganas de trabajar que ahora. Entonces fue un momento muy fértil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Teníamos jóvenes que querían entrar a trabajar ahí, que querían involucrarse en este tipo de tecnologías, no sabían mucho, pero teníamos proyectos lo suficientemente grandes como para meter gente, capacitarlos, y ellos mismos empezar a crecer y allá empezar a ver cada vez más cosas en YouTube y cosas para que la gente fuera como autocapacitándose, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento se generó como una sinergia, ¿no?, bien interesante, donde todo el mundo todos los días llegaba a decir, ahora pude hacer esto y pude hacer esto, ¿no? Y entonces lo logramos crecer mucho. Ahora ha sido bastante más complicado, ¿no? Yo hubiera pensado que no. Sin embargo, es más difícil. La gente que contratamos, ahora tenemos un equipo muy sólido, pero la gente que de pronto se ha acercado a nosotros, a diferencia de hace 12 años, se acerca primero diciendo que sabe hacer todo, cuando no es cierto, sin muchas ganas de querer aprender más, y como que no hay una motivación, como que ya
creo que la generación anterior, que todavía hicimos cuantificaciones a mano, valorábamos mucho más lo que era hacer una cuantificación con BIM, que los que ya aprendieron a hacerlo con BIM, y entonces ahora no hay una motivación para seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, creo que BIM se está convirtiendo más como en un commodity, o sea, todo el mundo ya da por hecho el BIM y hay como una gran parte, ¿no?, de la gente que hace BIM que está conforme con eso y se quiere quedar ahí. Y nosotros, como te había comentado, como queremos migrar hacia otro lado, la gente que estamos contratando queremos que tenga esta visión, no es nada más que sepan modelar bien, mal o regular, o que tengan, no, sino que tenga una visión de hacer cosas con tecnología donde haya un impacto para la mayor cantidad de gente. Entonces, pues es eso, ¿no? Creo que la gente está muy cómoda haciendo BIM, ¿no? Y falta algo que motive a hacer otras cosas o a mejorar el nivel de BIM. Ahorita pues tú vas y subcontratas modelos BIM, tú buscas y encuentras cualquier cantidad de gente que te hace modelos BIM. La calidad es bastante deficiente, pero ellos creen que lo están haciendo bien. No hay un motivador para mejorar porque así se los están pagando. Entonces, no sé, siento que hay una generación ahorita de gente haciendo BIM muy soberbia, que cree que se la sabe de todas y que no estamos dando el ancho, ¿no?, como industria. Sí, justamente lo que comentaba. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar con Marco hace unos años y me tocaba ver esa energía que teníamos en querer aprender cosas nuevas, en buscar siempre como algo adicional a lo que tenía BIM. Y después en otras empresas que han buscado implementar, me he encontrado con este tipo de jóvenes que comentan o de personas que comentan, en donde dan por hecho de que tienen 4 o 3 años y ya no quieren avanzar más porque piensan que lo saben todo, y eso es algo que sí también está demeritando un poco el avance nuevo hacia la tecnología que está soportando BIM también. Exacto, me acuerdo que en su momento las plataformas que usábamos no estaban hechas específicamente para construcción, había algunas funcionalidades, pero en vez de decir, no, pues el software no lo puede hacer, pues programábamos, ¿no? Y entonces teníamos gente programando y diciendo, pues vamos a poner un botón aquí, cuando le des clic, haga esto, ¿no? Y programamos más de 200 aplicaciones justo para lograrlo. Y ahora estas plataformas han evolucionado mucho, ¿no? Hay 12 versiones arriba de la que usamos nosotros, pero de pronto no veo a la gente con esta hambre de decir, oye, quiero hacer esto, pero el software no me deja, voy a programar y voy a ver cómo lo hago, pero lo voy a lograr. Es como, no, pues el software no se puede porque el software no me deja, voy a esperar a que eventualmente salga una versión donde se pueda hacer, ¿no? Algo pasó de una generación a otra. Lo clásico que dicen, no, es que no se puede, no lo hace el software, y así que se quede. Exacto, ¿no? Nosotros vemos cómo sí hacerlo, ¿no? A veces no lo lográbamos, pero por lo menos intentábamos, ¿no? Sí, no, y bueno, recordando un poco en su momento, yo te he tratado de seguir porque, bueno, busco como esos ejemplos de las personas en las que me gustaría convertirme. Sé por la información de que actualmente también estás dentro de un máster en España, y en su momento llegaste a tener la idea de generar algo aquí en México también para generar una buena escuela de BIM. ¿Hay algo al respecto de eso? Sí, en algún momento tuvimos una alianza con IDESIE, Business School de España. Ellos tienen un máster en BIM, ¿no? Yo di clases en ese máster y dentro de la alianza con ella, además de temas de trabajo, porque ellos tienen una parte de consultoría también bastante interesante, queríamos abrir ese programa de máster aquí en México. Al final no nos salieron los números y no se dio, y eso creo que refleja un poco el desastre que hay en la industria, ¿no? O sea, si tú buscas ahorita un curso de BIM Manager, igual encuentras uno de 4,000 pesos de 12 horas o uno de 150,000 pesos de 400 horas, ¿no? Y los dos te dan un papel que dice que eres BIM Manager, y con eso vas y te contratas en alguna empresa y no hay ninguna referencia de que uno fue de 400 horas y el otro fue de 12 horas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a analizar el mercado, dijimos, pues, ¿quién va a pagar un máster de 1 año y medio, etcétera, con todo lo que trae? Si afuera hay cursos online que te hacen BIM Manager, por tal. Entonces hicimos medio unos estudios de mercado y vimos que a la gente no le importaba tanto el contenido, sino el título, ¿no?
Entonces la gente iba a ir a pagar lo que sea para que le dieran un papelito que dijera BIM Manager, sin realmente meterse al conocimiento. Entonces pensamos que no teníamos energía para convencer a la gente que esta era una mejor opción y decidimos esperar a que el mercado madurara un poco más. Entonces no sé si lo vamos a retomar, la verdad es que estamos como muy concentrados en otras cosas. Probablemente hagamos alianzas con otras escuelas para meternos ahí a dar algunas clases específicas, que a nosotros nos sirven mucho dar clases, porque además de que compartimos lo que hay aquí y motivamos a los estudiantes, nos sirve a nosotros para ubicar gente que tiene una visión parecida a la nuestra, para también pues, contratarlos o integrarlos al equipo o acercarnos con ellos a discutir temas de interés, ¿no? Sí, justamente lo que estás hablando, y yo creo que con esto finalizamos. Muchas empresas se quedaron cómodas haciendo lo que ya sabían hacer de BIM, y sin embargo Rizoma, que es la empresa en la que ahorita estás, está buscando mejorar la industria de la construcción. No se está quedando con lo que ya aprendieron en estos 12 años de BIM, sino que están creciendo un poco más. ¿Nos podrías hablar acerca de los proyectos que tienen en mente y bueno? Pues sí, nos estamos saliendo un poco de la industria tal cual como arquitectura, ingeniería y construcción. Nos estamos tratando de ir un poco más amplio, ¿no? Un poco más arriba, y estamos usando pues, metodologías para que los proyectos sean vistos como un nuevo habitante de una ciudad y no nada más como un edificio que está ahí como si estuviera solo, que es como se conciben los edificios, ¿no? Los desarrolladores, desgraciadamente, a la hora que van a hacer un edificio, pues consiguen un lote y todo el proyecto está basado en ese lote, y dónde está la calle y dónde tienes colindancias, pero es más, hasta la colindancia nada más se escribe ahí colindancia, no sabes qué hay alrededor. Lo que nosotros queremos hacer es irnos a un tema macro y ver las necesidades de la zona, los habitantes de la zona, todos los tipos de uso de suelo que hay en la zona, etcétera, para ver ese local qué es lo mejor que puede aportar a la zona, ¿no? Y esto quiere decir que haya un beneficio para la mayor cantidad de gente. Cuando un desarrollador llega y hace un edificio así, a lo mejor él se beneficia, pero ni siquiera la gente que va a comprar ahí se va a beneficiar, porque va a llegar a vivir a una zona donde está saturado, o a una zona donde no se respeta lo que está pasando alrededor o con el vecino, etc. Y entonces, en el momento que eso genera un impacto para la mayor cantidad de gente alrededor, en ese momento vamos a estar satisfechos y estamos usando tecnología para que eso pase. Y al final, si el inversionista hace proyectos que tienen un mayor impacto para todos, eventualmente será más redituable que uno que no, que esté nada más encasillado al terreno. Entonces, al final de todo este choro que te acabo de echar, lo que hacemos es juntar bases de datos de toda esta información que te estoy diciendo. Al final son puros datos. Datos es como lo principal que necesitamos. Felicidades por llegar al final del video. Muchas gracias por seguirnos. ¿Tienes un proyecto que te gustaría desarrollar o simplemente te gustaría contar con la consultoría de nosotros? No dudes en contactarnos. También, si simplemente te interesa aprender más a fondo de este y otros temas relacionados, puedes visitarnos en nuestra página web, donde verás qué cursos tenemos y algunas herramientas que tenemos para ti. No olvides suscribirte en nuestro canal, visitar nuestra página web y estar al pendiente de las nuevas actividades que tenemos para ti. Recuerda, nosotros somos Getco. Muchas gracias por ver nuestro video y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta luego!